Después del funeral de mi padre pensé que lo peor ya había pasado. Pero apenas regresamos a casa, mi madre me miró a los ojos y me hizo una petición imposible. Necesito que me des $40,000 ahora. Ahora, creí que era una broma cruel en medio del dolor, hasta que descubrí la verdadera razón detrás de ese dinero, y comprendí que el funeral solo había sido el comienzo de la peor traición de mi vida. Introducción: el día que enterramos a mi padre, sentí que el mundo entero se había quedado en silencio. El cielo estaba gris, como si incluso la naturaleza compartiera nuestro dolor. Las personas que habían asistido al funeral comenzaron a marcharse una por una, dejando atrás flores, lágrimas y palabras de consuelo que apenas podía escuchar. Yo permanecí inmóvil frente a la tumba, incapaz de aceptar que aquel hombre fuerte y protector que había guiado cada paso de mi vida ya no estaba. Me llamo Sofía y tenía 34 años cuando todo ocurrió a mi padre, Ricardo. No era un hombre rico ni famoso, era simplemente un hombre bueno. Trabajó durante más de 30 años en la misma empresa para darle una vida digna a su familia. Siempre ponía a los demás antes que a sí mismo. Cuando yo era niña, nunca faltó a una presentación escolar, a un cumpleaños o a un momento importante de mi vida. Durante los últimos 3 años había luchado contra una enfermedad cruel que fue apagando poco a poco su energía. Sin embargo, jamás perdió su sonrisa. Incluso en los días más difíciles encontraba fuerzas para bromear conmigo y hacerme creer que todo estaría bien. Yo era su única hija, y nuestra relación era especial. Mi madre, Elena, también estuvo a su lado durante la enfermedad. Aunque entre nosotras siempre existió cierta distancia emocional. Nunca discutíamos abiertamente, pero tampoco compartíamos la cercanía que yo tenía con mi padre. Aún así, después de tantos años de matrimonio, pensé que su dolor debía ser tan profundo como el mío. Por eso me sorprendió verla tan tranquila durante el funeral. Mientras yo apenas podía contener las lágrimas, ella parecía más preocupada por observar a los invitados que por despedirse de su esposo. En aquel momento, intenté no juzgarla. Cada persona vive el duelo de manera diferente, me repetía una y otra vez. Cuando finalmente regresamos a casa, el silencio se volvió insoportable. La vivienda parecía vacía sin la presencia de mi padre. Su sillón favorito seguía junto a la ventana. Sus gafas descansaban sobre una mesa. Incluso su taza de café permanecía en la cocina, como si fuera a regresar en cualquier momento. Me refugié en su despacho para ordenar algunas fotografías familiares. Necesitaba sentirme cerca de él una vez más, mientras observaba una imagen de nuestras vacaciones de infancia. Escuché unos pasos detrás de mí. Era mi madre, Ann. Su expresión era extraña. No parecía triste, no parecía destrozada, parecía nerviosa. Sofía, tenemos que hablar, dijo con voz firme. Le señalé una silla. Claro, mamá, ¿estás bien? Ella no respondió inmediatamente. Permaneció de pie durante unos segundos, como si estuviera reuniendo valor para decir algo importante. Finalmente, me miró directamente a los ojos. Necesito que me des $40,000. Parpadeé varias veces, convencida de que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Necesito $40,000. Lo antes posible. Sentí que mi corazón se detenía. Acabábamos de enterrar a mi padre. Hacía apenas unas horas. No entendía cómo podía estar hablando de dinero en un momento así, mamá. ¿De qué estás hablando? Ella cruzó los brazos. Es una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Su mirada se volvió fría. Eso no importa. Solo necesito el dinero. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba mirando a una completa desconocida, Ann. Y todavía no sabía que aquella petición sería el comienzo de una verdad capaz de destruir todo lo que creía saber sobre mi familia. Problema: las palabras de mi madre no dejaron de resonar en mi cabeza durante toda la noche. $40,000. No eran unos cientos, ni unos pocos miles. Era una cantidad enorme de dinero. Y lo más extraño era que parecía desesperada por conseguirla. Ni siquiera había pasado un día desde el funeral de mi padre y ya estaba obsesionada con ese tema. Intenté convencerme de que existía una explicación lógica. Tal vez había alguna deuda médica que yo desconocía. Quizás se trataba de un problema legal relacionado con la herencia. Pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. A la mañana siguiente, decidí llamarla. Mamá, quiero ayudarte, pero necesito saber para qué quieres ese dinero. Durante unos segundos guardó silencio. No tienes que saberlo. Claro, que si Ann, son $40,000. Solo confía en mí. Aquella respuesta hizo que todas mis alarmas se encendieran. Mi padre siempre había sido transparente con el dinero. Nunca ocultaba asuntos importantes. Sin embargo, mi madre estaba actuando como si escondiera algo. Durante los días siguientes, comenzó a presionarme cada vez más. Me llamaba constantemente y me enviaba mensajes. Incluso apareció sin avisar en mi oficina.
¿Ya conseguiste el dinero? Preguntaba una y otra vez. Su insistencia empezó a asustarme en una noche. Incapaz de dormir, regresé a la antigua casa familiar para revisar algunos documentos que pertenecían a mi padre. Tal vez encontraría alguna pista. Entré en su despacho y comencé a abrir. Archivadores en facturas, en contratos, documentos, médicos, todo parecía normal, hasta que encontré varios estados bancarios recientes. Entonces, descubrí algo extraño. Durante los últimos meses, habían desaparecido grandes cantidades de dinero de una de las cuentas de mi padre. $5,000, $3,000 en $7,000 en transferencias repetidas, que sumaban una fortuna. Mi padre jamás habría gastado esas cantidades sin una razón importante. Continué revisando, y entonces encontré un nombre, Javier Morales, en todas. Las transferencias habían sido enviadas a una cuenta registrada a nombre de ese hombre. Sentí un escalofrío. Nunca había escuchado ese nombre. Al día siguiente decidí confrontar a mi madre. ¿Quién es Javier Morales? Su reacción fue inmediata. El color desapareció de su rostro. ¿Dónde viste ese nombre? Eso no importa. ¿Quién es? No es asunto tuyo, mamá. Ese hombre recibió miles de dólares de las cuentas de papá. Ella apretó los labios. Deja de investigar cosas que no entiendes. Aquella respuesta confirmó mis sospechas. Estaba ocultando algo en mí. Era algo muy grave. Durante los días siguientes, no pude pensar en otra cosa. Cuanto más recordaba el comportamiento extraño de mi madre, más piezas comenzaban a encajar. Finalmente tomé una decisión. Contraté a un investigador privado. Sabía que podía parecer exagerado, pero necesitaba respuestas. 2 semanas después, recibí la llamada que cambiaría todo. El investigador había encontrado información sobre Javier Morales. Cuando escuché sus primeras palabras, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Señora Sofía, Javier Morales mantiene una relación sentimental con su madre desde hace más de 5 años. Mi corazón dejó de latir por un instante. En 5 años. Mientras mi padre luchaba contra su enfermedad, mientras nuestra familia fingía ser feliz, mientras yo confiaba en ella, mi madre llevaba una doble vida, y aquella era solo la primera parte de una traición mucho más grande de lo que jamás imaginé. Crisis en la noticia cayó sobre mí como una tormenta imposible de detener. Mi madre tenía un amante en 5 años. En 5 largos años engañando a mi padre mientras él luchaba contra una enfermedad que poco a poco le estaba robando la vida. Después de colgar la llamada del investigador, permanecí inmóvil durante varios minutos. Sentía rabia, tristeza y una profunda sensación de traición. Mi mente se negaba a aceptar que la mujer que me había criado pudiera haber ocultado algo tan cruel. Pero lo peor aún estaba por llegar. 2 días después, recibí una llamada inesperada del abogado de mi padre. Sofía, necesito que vengas a mi oficina. Tu padre dejó algunos documentos para entregarte después de su fallecimiento. Su tono serio despertó mi curiosidad. Aquella misma tarde acudí a la reunión. El abogado me recibió con expresión solemne y colocó una carpeta sobre la mesa. Tu padre escribió esto personalmente. Me pidió que te lo entregara cuando llegara el momento adecuado. Mis manos comenzaron a temblar. Abrí la carpeta lentamente. En la primera página, encontré una carta escrita por mi padre. Reconocí inmediatamente su letra. Las lágrimas aparecieron antes de comenzar a leer. Querida Sofía, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. Hay algo importante que necesito que sepas. Respiré profundamente y continué. En cada línea era más dolorosa que la anterior. Mi padre sabía la verdad. Sabía acerca de Javier. Sabía acerca de la relación secreta. Sabía que mi madre lo estaba engañando. La revelación me dejó sin aliento. Según la carta, había descubierto la infidelidad 3 años antes de su muerte. No fue una sospecha, no fue un rumor. Tenía pruebas, fotografías, mensajes, movimientos bancarios, todo. Pero decidió guardar silencio, no porque fuera débil, no porque la hubiera perdonado, sino porque no quería pasar sus últimos años rodeado de escándalos y conflictos familiares. Mi padre eligió protegerme, y mientras lo hacía, preparó cuidadosamente algo más. Un plan. Continué leyendo. Durante años, había reorganizado sus cuentas, propiedades e inversiones. Había trasladado gran parte de sus bienes a estructuras legales protegidas. Había documentado cada transferencia sospechosa. Había dejado instrucciones muy específicas para después de su fallecimiento. Entonces, encontré una frase que hizo que mi corazón se detuviera. Si tu madre te pide $40,000 después de mi funeral, no se los entregues. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Era exactamente la cantidad que ella me había exigido. Mi padre había anticipado todo. Sabía perfectamente lo que ocurriría en las siguientes páginas.
revelaban algo todavía más impactante en Javier. Morales estaba endeudado. Había perdido enormes cantidades de dinero en negocios fallidos y apuestas financieras arriesgadas y necesitaba desesperadamente $40,000 para evitar problemas legales. Y mi madre estaba intentando conseguir ese dinero, utilizando la herencia familiar. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No podía creer el nivel de engaño que había existido dentro de nuestra familia. Pero la última sorpresa estaba guardada para el final. Según el testamento, la mayor parte de la herencia quedaba bajo mi administración. Mi madre recibiría una asignación mensual, suficiente para vivir cómodamente, pero no tendría acceso libre al patrimonio principal. Mi padre había tomado esa decisión para proteger todo lo que había construido durante su vida. Cuando salí de aquella oficina, comprendí una verdad devastadora. No solo había perdido a mi padre, también había perdido para siempre la imagen de la madre que creía conocer. Y aún faltaba enfrentarla con toda la verdad. En fin, salí de la oficina del abogado con el corazón destrozado. Durante años, había admirado a mi padre por su fortaleza. Pero aquel día descubrí algo aún más grande. Había soportado una traición silenciosa, mientras luchaba contra una enfermedad mortal, y aún así encontró la manera de protegerme hasta el final. Guardé la carta en mi bolso y conduje directamente a casa de mi madre. Ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía ignorar la verdad. Cuando abrió la puerta, me observó con preocupación. ¿Qué ocurre? Sin responder, coloqué la carta de mi padre sobre la mesa. Lo sabía todo. Su rostro perdió el color inmediatamente. ¿De qué estás hablando? De Javier. De las transferencias. De los años de mentiras. Las lágrimas aparecieron en sus ojos por primera vez. No. Intentó negarlo. No. Intentó inventar excusas. Simplemente bajó la cabeza. El silencio que llenó la habitación fue más doloroso que cualquier discusión. ¿Desde cuándo? Pregunté. 5 años. Susurró. Aquella respuesta terminó de romper lo poco que quedaba de mi corazón. Papá te amaba. Lo sé. Estuvo enfermo, sufriendo. Y aún así, seguías viéndolo. Ella comenzó a llorar. Nunca quise que las cosas terminaran así. Pero terminaron así porque tú lo decidiste. Mi madre cubrió su rostro con las manos. Por primera vez parecía comprender el daño que había causado. Entonces, le conté algo más. Le expliqué que mi padre había protegido la herencia. Le expliqué que los $40,000 nunca llegarían a Javier. Y le expliqué que el patrimonio familiar ya no estaba disponible para nadie que quisiera aprovecharse de él. Su reacción fue inesperada. No gritó. No discutió. Simplemente se quedó sentada, mirando al vacío. Como si finalmente hubiera entendido que todo había terminado. 2 semanas después, ocurrió algo que nadie esperaba. Javier Morales desapareció. Dejó de responder llamadas. Cerró sus redes sociales. Incluso cambió de número telefónico. Cuando comprendió que no recibiría dinero, desapareció de la vida de mi madre sin dejar rastro. 5 años de supuesto amor terminaron en cuestión de días. Aquello fue el golpe más duro para ella porque por primera vez vio la verdad en Javier. Nunca la había amado. Solo había amado lo que ella podía darle. Meses después, mi madre llegó a mi casa. Parecía una mujer completamente diferente, más delgada, más cansada, más triste. Se sentó frente a mí y permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente habló. Perdí a tu padre, perdí tu confianza, perdí mi dignidad. Y, al final, también perdí a Javier. No supe qué responder. Parte de mí seguía enfadada. Parte de mí seguía herida, pero otra parte entendía que ningún castigo sería más duro que vivir con el peso de sus propias decisiones. ¿Valió la pena? Pregunté. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No, ni un solo día valió la pena. Aquella respuesta fue suficiente. No porque borrara el pasado. No porque reparara el daño. Sí. No porque era la primera vez que escuchaba una verdad sincera salir de su boca. Con el tiempo, nuestra relación mejoró lentamente. Nunca volvió a ser la misma. Sator. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Sin embargo, aprendí algo que jamás olvidaré. La verdadera justicia no siempre consiste en vengarse. A veces consiste en permitir que la verdad salga a la luz. Mi padre ya no estaba conmigo, pero su amor seguía presente en cada decisión que había tomado para protegerme. Y cada vez que recuerdo aquel día después del funeral, cuando mi madre me pidió $40,000, comprendo que no fue el comienzo de una pelea por dinero. Fue el momento en que todas las máscaras cayeron.
y cuando finalmente la verdad apareció, cada persona recibió exactamente aquello que había sembrado en fin. Emily regaló $5,000 a la boda de su hermano, creyendo que el amor familiar era para siempre. Días después descubrió que su propia madre y hermana le habían robado $9,000 y la humillaron frente a todos los invitados pero, cuando la verdad salió a la luz, perdió a su familia y finalmente encontró su libertad. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Emily? ¿Perdonarías a tu madre después de una traición así? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias emocionantes.